Hola, estamos conversando con el doctor Carlos Sabino, que es coordinador académico de la maestría y doctorado en Historia en la Universidad Francisco Marroquín. Doctor Sabino, cuéntenos de qué se trata esta maestría y doctorado. Bueno, la maestría y doctorado se trata de dar una salida académica a la gente que le interesa la historia o que se está a cierta época de su vida interesando por la historia. Hay muchas razones por las que una persona se puede interesar por la historia, pero a mí lo que me interesa, lo que nos ha interesado aquí en estos estudios, en este programa, es lograr mejorar o cambiar en cierta forma lo que es la historiografía que se hace en Guatemala. La historiografía le llamamos a todo lo que se escribe, que se investiga y que se produce en materia de textos de todo tipo en historia. Y la idea es mejorar ese nivel, lograr que haya una historiografía más objetiva, más desapasionada y más técnicamente profunda, es decir, con las metodologías adecuadas. En la maestría nos preocupamos mucho por ese tema metodológico. Queremos que la gente sepa investigar y sepa transmitir el conocimiento de lo que ha obtenido. ¿Qué tipo de preparación debe tener quienes ingresen a este programa? Bueno, existe el aspecto formal y hay el aspecto de contenido. El aspecto formal es que la persona tiene que tener una licenciatura aprobada, estudios de nivel de licenciatura para entrar a la maestría. Y para entrar al doctorado tiene que tener una maestría con tesis o tesina aprobada. Es decir, se trata de respetar algo así como los escalones académicos. Ahora, en cuanto a la preparación en contenido, yo diría que no somos muy restrictivos en eso. Queremos que la persona tenga una cultura general, que tenga verdadero interés y pasión por estudiar la historia. Para eso hacemos una entrevista. La entrevista está destinada básicamente a ver si la persona está bien situada, si tiene proyectos o ideas claras. En la maestría nos interesa sobre todo ese punto. Puede ser que la persona sea un médico o un ingeniero y que sea un aficionado a leer historia o que le interese por una razón u otra. Eso no nos preocupa a nosotros. Lo que nos preocupa a nosotros es que la persona de verdad se sienta motivado a escribir, a investigar, a hacer historia por sí mismo. En el doctorado lo que más nos interesa es que la persona tenga como un proyecto, no escrito, no un proyecto formal, pero que tenga una idea de algo que le interesa. Se supone que es una persona ya de cierta formación. Entonces, esa persona de cierta formación lo que queremos es que apunte hacia una época, un tipo de tema, un tipo de tema histórico o de periodo donde pueda profundizar sus estudios y hacer un trabajo importante. Estamos muy centrados en la tesis, en la producción, más que en las clases. Por supuesto, la gente tiene que recibir clases, hay una cantidad de unidades de mérito académico que debe cumplir la persona, pero lo que nos interesa fundamentalmente es que de ahí se dispare a escribir o a veces a otros temas conexos, dirigir museos, plantear obras didácticas, escolares, en fin. En eso hay una variedad de salidas. Hay muchas posibilidades para una persona que tiene estudios de historia porque no son específicos, no son concretos. Entonces hay mucho campo de trabajo realmente. Doctor Sabino, ¿por qué es que la historia y el estudio de la historia apasionan tanto a la gente? Bueno, yo creo que es por una razón de fondo. La historia apasiona a la gente porque la historia le da sentido al presente. Y los seres humanos no podemos vivir si no le encontramos sentido a lo que hacemos. Yo diría que hay una transferencia, incluso un paralelo entre lo que es la historia personal y lo que es la historia entendida como historia de sociedades, grupos, países, etc. Si yo no conozco la secuencia de hechos que me llevan hasta el aquí y ahora, pues no entiendo qué es ese aquí y ahora, o lo puedo interpretar mal, o puedo darle importancia a aspectos que son nuevos o que ya han caducado. Es decir, la historia es fundamentalmente una creadora de sentido, porque la historia es relato, y el relato me lleva un antes, una hora y un posible después. De tal manera que la historia también me prepara para proyectar, para pensar en el futuro. Pero no puedo pensar en el futuro si no conozco esa cadena de hechos
que me llevan a este punto cero, al punto donde estoy ahora parado. Yo creo que ese es un punto fundamental. Hay a veces otros intereses, ¿verdad? Toda buena investigación histórica parte de preguntas generales o preguntas específicas, ¿verdad? ¿Quién mandó a matar a tal persona? Un magnicidio, por ejemplo. Es una pregunta que puede sensatamente preocupar a mucha gente. ¿O por qué se levantaron en armas tal grupo? ¿O hay posibilidades de tal cosa? Es decir, de crear un sistema político de tal manera o de tal otra. Las reformas que hizo tal persona son importantes, ¿qué nos ha quedado? Entonces, esa pregunta, de alguna manera, es el enganche con el presente. La pregunta la hace alguien hoy, pero hay que rastrear toda la cadena de hechos, toda la serie, la secuencia que nos lleva hasta el hoy para responder a la pregunta. En ese contexto, ¿por qué alguien debería participar en estos programas? Bueno, yo creo que la experiencia, las personas desde el programa ya viene funcionando hace 2 años. La experiencia es muy enriquecedora para las personas. Encuentran un ambiente de personas cultas, no preocupadas por temas específicos, porque claro, entre los estudiantes hay quien le interesa el tema de la conquista o el tema del conflicto armado o el tema de América Latina en general o de Soconusco en particular. Es decir, son muchos intereses específicos, pero el interés general es hacer historia. Y hacer historia es entender lo que es el ser humano. Al fin y al cabo, ¿qué es estudiar una circunstancia histórica? Es ponerse de alguna manera en el plano, en las preocupaciones y en el ambiente de la gente que vivió hace X cantidad de años, 50, 100, 200, 1000. De alguna manera yo creo que enriquece mucho, no solo por los datos, por la información, sino enriquece mucho porque entendemos al ser humano viéndolo actuar y nos entendemos también a nosotros mismos. Te digo, la experiencia ha sido muy enriquecedora y yo estoy muy contento y la gente ha estado muy contento. El primer grupo que fue, no diría experimental, pero fue bueno, cuando lanzamos el programa en el año 2012, es un grupo como de unas 20 personas y realmente están trabajando algunos en la tesis, otros ya se han graduado. Ha sido están muy satisfechos, digamos, de la ampliación de su horizonte espiritual. Doctor Sabino, muchas gracias por compartir estas experiencias y estos proyectos con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.